Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro domingo más a Que Dios nos pille confesadas. Hoy traemos un tema interesantísimo. Vamos a hablar de alquimia y para ello os traemos a una invitada ideal. Además, en el podcast vamos a tratar cuestiones como de dónde surge el baño María o qué es la piedra filosofal, ¿no? Eso que tanto nos preguntamos de los libros de Harry Potter. Bueno, así que nada, Chris os va a presentar a la invitada y vamos allá con el programa. Hoy tenemos a Miriam Blanco con nosotras. Miriam Blanco es licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Valladolid y también es doctora en Filología Griega por la misma universidad. Y no es cualquier doctora en Filología Griega, porque ha tenido mención cum laude a nivel europeo. También es experta en papirología, sobre todo con los textos relacionados con magia greco-egipcia, y también es experta en alquimia, de lo que nos va a venir a hablar hoy. Muchas gracias, Miriam, por aceptar la invitación y estamos muy honrados con tu presencia. Bueno, gracias a vosotros porque me hace mucha ilusión estar aquí hoy y me ha hecho mucha ilusión también recibir vuestra invitación. Un placer. Ahora vamos a lanzarte la primera pregunta, que es la más obvia de todas, y es ¿qué es la alquimia y cuáles son sus orígenes? Vale, pues aunque es la pregunta más obvia de todas, porque siempre hay que empezar, ¿no?, definiendo de qué vamos a hablar. Pues resulta que es una pregunta complicadísima, porque con la alquimia realmente lo que pasa es como con muchas disciplinas de la antigüedad, que va cambiando mucho a lo largo de la historia y entonces en cada periodo pues va adquiriendo un significado distinto. No es muy distinta la alquimia tardoantigua, que es de la que me ocupo yo, por ejemplo, de la alquimia moderna. Pero es que además hay otras razones también. A lo largo de todo el periodo premoderno, pues faltan criterios, ¿no?, para distinguir, por ejemplo, distinguir claramente qué es química y qué es alquimia, o qué es alquimia y qué es artesanía. Todos los conceptos vamos a irlo viendo que están bastante mezclados. Pero es que además la primera definición de la alquimia que encontramos es bastante tardía con respecto al nacimiento de la alquimia. Si tenemos en cuenta que la alquimia surge en torno a los albores de nuestra era, la primera definición no la encontramos hasta el siglo IX o el X. Ya han pasado muchos siglos, ha cambiado mucho la disciplina. Pero bueno, si hubiera que dar una definición, pues podemos decir que la alquimia es una disciplina, es una técnica, ¿no? Es esto que Aristóteles decía, que es una acción a partir de la cual, esto me lo he apuntado, el hombre produce una realidad que antes no existía, ¿no? No es algo innato, es algo que se aprende, es un saber que se puede codificar, que se puede enseñar, y en este caso es el saber que tiene que ver con la fabricación del oro y la plata, por citaros una de estas definiciones, de estas primeras definiciones que tenemos, que es la definición de la Suda, que es una enciclopedia bizantina. Cuando hablamos de la fabricación del oro y la plata no hablamos del trabajo metalúrgico, hablamos de la generación de oro y la generación de la plata partiendo de una mezcla o de una sustancia en la que no hay ni oro ni plata, ¿no? Es ese proceso que se conoce en la alquimia como transmutación, que es el cambio de la materia. Pero es mucho más complejo porque os estoy hablando de una definición que es bizantina, en torno al siglo X. Entonces, en los 10 siglos anteriores, la alquimia realmente era algo muy distinto. A través de los primeros textos que tenemos, pues podemos ver que la alquimia se preocupó de cosas muy variadas, no solamente de los metales, se preocupó también de la producción, por ejemplo, o mejor dicho, de la generación de piedras preciosas artificiales, perlas, de pinturas similares en color a la púrpura. Es decir, a través de estos textos lo que podemos ver es que los alquimistas eran filósofos, porque se denominan a sí mismos filósofos, específicamente un tipo concreto de filósofo, ¿no? Filósofos que se preocupaban por lo que es
el mundo natural, pero este aspecto concreto del mundo natural, que es la capacidad humana, o sea, la materia y la capacidad humana para transformar esa materia. No tenemos argumentos para pensar que fueran una cosa distinta a filósofos. Entonces, partimos de que son unos intelectuales y que fueron los primeros en centrar su curiosidad en estos procesos. No tenían microscopios, así que comienzan a estudiar los cambios que son más obvios, ¿no? Y el cambio más obvio es el cambio de color. Tú lo primero que ves es que algo cambia de color. Entonces, imagínate, por ejemplo, que tienes una moneda de cobre y cambias su color a un color dorado. Sin un microscopio, ¿cómo haces para saber que esa moneda sigue siendo de cobre? ¿O qué indicios tienes para pensar que no has producido oro? ¿Y por qué se ha producido ese cambio? ¿Es un cambio profundo? ¿No es un cambio profundo? Pues todo esto es lo que ellos intentaban averiguar, pero claro, con los medios de su tiempo. Entonces, si hablamos de los orígenes de la alquimia en Occidente, porque esto lo quiero dejar claro, que en China, en Oriente, en China, también hubo una alquimia. Es una alquimia que se desarrolla de forma paralela, que se mueve por unos principios bastante similares, ¿no? Búsqueda de elixires, un interés que veremos que es un interés por estos procesos que podemos llamar químicos, pero que inicialmente se considera que no tuvieron contacto. Después sí, entran en contacto, porque las rutas comerciales al final hacen que todo confluyese, pero por lo que respecta a la alquimia de nuestro ámbito cultural, del Mediterráneo, pues podemos decir que se origina en Egipto, y hablamos de Egipto porque no tenemos textos procedentes de otro lugar para pensar que también se estuviera cultivando, en Roma o en Atenas. Y aproximadamente alrededor del siglo I antes o primero después de nuestra era. Hay que tener en cuenta que esta es el Egipto, posthelenístico, que es un crisol de culturas, es además tiene centros intelectuales potentísimos como Alejandría. Y pues antes de este momento, lo que tenemos es disciplinas artesanales. Normalmente se considera que dejamos de hablar de disciplinas artesanales y pasamos a hablar de alquimia cuando surge un interés intelectual por los procesos. Es decir, deja de interesar producir oro para hacer una copa o producir una perla para engarzar un anillo, sino que lo que interesa es por qué he producido yo oro o por qué he producido yo una perla. Y es ese interés intelectual al que se aplica precisamente la filosofía cuando podemos decir que realmente lo que tenemos ahí ya no es artesanía y es alquimia. Pero si hablamos de los procesos artesanales, pues nos podemos ir muchísimo más atrás en el tiempo. Hay paralelos con procesos descritos en las tablillas cuneiformes mesopotámicas de la biblioteca de Asurbanipal. O sea, hablamos de la Mesopotamia del siglo VIII o VII a.C. Entonces, en cuanto a procesos, es muy antigua, pero esta disciplina, en cuanto a disciplina, su origen pues lo podemos situar en torno al, ya os digo, el inicio de nuestra era. Y ya que hablas de un origen tan remoto, y hemos hablado pues de China, de Egipto, Mesopotamia, ¿cuáles serían las principales civilizaciones que practicaron la alquimia? O sea, ¿dónde esta ciencia o pseudociencia, como a veces la llamaban, ha tenido máximo esplendor? Bueno, pues veremos, a ver si llegamos luego a tratar el por qué la consideramos pseudociencia. Pero durante toda la antigüedad, ¿vale? Vamos a hablar de ciencia, sin más. Bueno, hemos dicho que la alquimia occidental surge en Egipto, se cultiva allí durante todo el periodo imperial romano.
y desde allí pasa a Bizancio. Y en Bizancio es donde digamos que surge o se centra, ¿no?, el interés ya solo por la metalurgia, por los procesos metalúrgicos, por la producción del oro y la plata. Dejamos de lado todos los demás intereses y de donde la van a tomar después los árabes. Los árabes son realmente los que van a llevar la alquimia a su esplendor como disciplina científica. Podemos hablar allí, en el mundo árabe, podemos hablar realmente de que la alquimia tiene un valor similar al de la medicina. ¿Bien? O sea, hablamos de una disciplina que era muy apreciada, que tenía un estatus importante y que la cultivaron los mejores intelectuales de la época, intelectuales que se codeaban con otras élites, también intelectuales, y de esto pues lo que se produce es un gran enriquecimiento de la alquimia. También se complica, ¿no? Si se enriquece, se complica, pero podemos decir que se expande y así como una disciplina realmente compleja y científica es como la va a heredar el medievo latino, ¿vale? El problema es que todo esto es simplificar, ¿vale? Porque es mucho más complejo y como ocurre pues con la medicina o con la filosofía, realmente los itinerarios del mundo intelectual pues fueron muy complicados y hay muchas idas y venidas de libros, de tradiciones, de sabios que viajan y desde luego también hubo alquimistas fuera de estos grandes centros culturales. Hubo alquimistas coptos, alquimistas siríacos, hubo también alquimistas judíos. El mundo judío es un centro de alquimia también muy importante y hubo también, y esto quiero dejarlo claro, muchas mujeres. Hubo mujeres muy importantes dentro de la alquimia. Quizás la más conocida, incluso en nuestros días, aunque no sepamos que la conocemos, es María la Hebrea o María la Judía, que es una alquimista a la que se atribuyen distintas obras. Parece que escribió tratados sobre hornos, tratados sobre alambiques, que inventó distintos tipos de instrumental, pero también de procesos. Y procesos, conservamos uno que utilizamos en la cocina todos sin saberlo, que es el baño María. Y el baño María es un proceso alquímico. Sí, es un proceso todo alquímico. Tiene sentido. Todo tiene sentido, efectivamente. Pues atribuido a esta sabia alquimista, que es un proceso a través del cual es imposible quemar algo. Puedes calentarlo, pero jamás vas a poder quemarlo. Wow. Entonces, surge digamos, en la cocina alquímica y se expande a nuestras cocinas. Pero hubo también otras. Hubo una bizantina que se llamaba Ceosebella, hubo un alquimista que se llamaba Cleopatra, y parece que se fusiona con la leyenda intelectual de Cleopatra. El problema de las mujeres es que perdemos su obra en la mayor parte de los casos. Típico. Pero bueno, pues gracias por tanta sabiduría, y ahora ya sabemos de dónde viene el baño María. La siguiente pregunta que queríamos hacerte es si los alquimistas tenían alguna obra en común de referencia, o si había algún texto por excelencia que se usaba, ¿no? Algún texto famoso en la antigüedad. Pues sí, de hecho la alquimia es una disciplina que nace por escrito. Una disciplina en la que el primer autor alquímico que conservamos, que es un señor que se llamaba Demócrito, pero que sabemos que no era el Demócrito presocrático, bueno, pues este señor dice que escribe su obra, que escribe 4 libros, porque él ha estudiado las propiedades de la materia y le parece, o sea, que lo dice así en su obra, que eso no tiene ni pies ni cabeza, que está por ordenar, y entonces que hace falta una obra escrita donde se sistematice todo ese conocimiento. Y entonces la obra de este alquimista, de Pseudodemócrito, los 4 libros, se convierten en el primer libro alquímico, en la primera obra alquímica de referencia.
junto con la de María la hebrea. María la judía también pues tiene toda esa obra que os decía que hemos perdido, pero que conocemos porque sabemos que la mencionan otros autores, que citan a veces fragmentos. Y bueno, pues fijaos, en el siglo IV, Zósimo de Panópolis, que es el siguiente alquimista importante que tenemos en toda esta tradición, pues él insiste en que igual que un médico no puede llegar a ser médico sin haber estudiado, un alquimista no puede llegar a ser o pretender ser alquimista sin estudiar. ¿El qué? Pues las obras de estos dos autores que os he dicho anteriormente, junto con otras, pero también filosofía, filosofía natural, muchas otras cosas. Después será la obra precisamente de Zósimo la que se convierta en el libro de cabecera para bizantinos y para árabes. Y así pues la tradición va creciendo, ¿no? Cada cultura va produciendo sus propias obras de referencia. En el mundo árabe pues habrá varios alquimistas que produzcan obras muy importantes y que van sumándose a esa tradición de libros que hay que conocer y obras que hay que leer para ser un buen alquimista. Pero si tenemos que hablar de una obra que fue muy famosa y muy discutida en los círculos alquímicos, pues tenemos, por ejemplo, la Tabla Esmeralda. La Tabla Esmeralda es un tratado alquímico muy oscuro, muy místico, pero que pues adquiere gran importancia y renombre porque se atribuye a Hermes Trismegistos, al dios Hermes. Aunque en realidad, bueno, pues parece que este tratado es un tratado árabe que surge en el siglo VIII, que ni siquiera tuvo un precedente griego, es decir, un apócrifo, un pseudopígrafo de estos que circularon por el mundo antiguo. Y precisamente por a quien se atribuía, pues se hace muy famoso. Y si tenemos que hablar de un libro alquímico famoso entre nosotros hoy en día, pues podemos, por ejemplo, mencionar el Splendor Solis. El Splendor Solis es un tratado alquímico que se pone siempre, si tú buscas tratado alquímico en Google, te van a salir imágenes del Splendor Solis. ¿Por qué? Porque es un códice iluminado de alquimia que precisamente se hace famoso por la riqueza y el preciosismo de las miniaturas que tiene, de las representaciones alquímicas, que influyen en toda la tradición posterior de las imágenes alquímicas, esa imaginería alquímica tan bonita, que es tan parecida a veces, que se cruza tanto con la imaginería del tarot, que es muy curioso. Bueno, pues digamos que el más conocido en este caso es el Splendor Solis. Y ya que hablabas de Hermes Trismegisto, ¿qué divinidades se relacionan con la alquimia? ¿Hay algunas divinidades específicas de esta ciencia? Pues entre las divinidades que se pueden relacionar con la alquimia, digamos que la alquimia es una disciplina que se despega bastante de lo que es, o al menos bueno, esto hay que dejarlo claro, la alquimia que conservamos nosotros. Porque parece que la alquimia siempre luchó por mantener un estatus científico. Y en este estatus científico intenta desligarse de la influencia de la religión, las divinidades, pero sabemos que esa influencia existió. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, a Hermes, que Hermes, por supuesto, se le atribuyen pues toda clase de tratados en la antigüedad, en muchas disciplinas. Pero tenemos también a Isis. Hay un tratado más o menos del siglo II, finales del segundo, comienzos del tercero, del siglo III de nuestra época, que se atribuye a Isis y dice que esto es muy curioso, es muy bonito, porque Isis dice, o sea, el prefacio está escrito como si fuera Isis la que ha recibido las enseñanzas alquímicas y se las deja por escrito a su hijo Horus. Fijaos, estamos en el contexto total del Egipto grecorromano.
se las deja a su hijo Horus, pero bueno, ya las deja por escrito y las puedes leer tú también. Pero es que lo bonito de este tratado es que a Isis, se las ha dado un ángel del Señor. Anda. es este mix del mundo egipcio de aquella época, del mundo egipcio tan antiguo, en el que hay un montón de religiones y de culturas conviviendo sin ningún tipo de conflicto. Y es lo que vemos en los papiros mágicos, lo vemos también en los tratados alquímicos, ese mix de religiones, de divinidades, de influencias. Madre mía. Qué curioso, ¿eh? Pero bueno, alguien a lo mejor se pregunta qué señor, en plan de... Imaginamos que el señor judío-cristiano. Bueno, ahora llega mi pregunta favorita porque conecta mucho con el mundo de Harry Potter y creo que ya sabes lo que te voy a preguntar y es acerca de qué es la piedra filosofal dentro del mundo de la alquimia. O sea, me ha sorprendido tanto que si hiciera de verdad. Pues sí, y de hecho Nicolas Flamel, que es un personaje que aparece en Harry Potter en distintas películas de la saga, fue un alquimista real que dijo, que afirmaba haber creado la piedra filosofal y hace poco que he estado yo chatarreando por Google y he encontrado, páginas de investigadores modernos que dicen que no está enterrado en su tumba porque, claro, no puede estar enterrado porque si obtuvo la piedra filosofal sigue vivo. Entonces, este tipo de cosas. ¿Qué es la piedra filosofal? Bueno, quizás es el concepto, después de la transmutación, es el concepto alquímico más famoso, ¿no? La piedra filosofal refleja esa creencia en la posibilidad de encontrar una materia o una sustancia que es capaz de transmutar, ¿no? Es como si pudiésemos aislar esa capacidad, pues lo que obtendríamos sería la piedra filosofal. Surge de una idea que es un poquito compleja, a ver si la puedo explicar de forma clara, ¿vale? Los alquimistas pensaban que esto de la transmutación era posible porque toda la materia en lo más profundo es igual, ¿no? Tiene una especie como de núcleo común y entonces la alquimia cuando consigue la transmutación es porque consigue llevar la materia, sea cual sea, ¿vale? Sea plomo, sea cobre, sea carbón, a ese estadio primigenio y una vez llegados a ese estadio primigenio, la alquimia consigue que el hombre de forma controlada pueda hacer que esa materia ahora siga otro camino y entonces cambiar su naturaleza y llevarlo hacia un estadio diferente, que es un estadio más perfeccionado. Por supuesto, no vas a convertir el plomo en carbón, conviertes el plomo en oro, ¿no? Lo llevas hacia la perfección. El oro es considerado como la perfección suma porque es un metal que es incorruptible, es un metal que no se oxida, no se mancha. Entonces, los alquimistas desarrollan la idea de que esa propiedad, esa capacidad puede concentrarse en una sustancia, esta es la piedra filosofal, que es capaz de llevar la evolución de la materia, pues de estados imperfectos, enfermos, corruptibles, hacia estados que son lo contrario, perfectos, sanos, incorruptibles, eternos, pero esto incluye también al ser humano, ¿no? Al cuerpo. El cuerpo es una materia y por lo tanto puede hacer lo mismo con las personas. Entonces surge esa idea de que la piedra filosofal o a través de la piedra filosofal se puede alcanzar la inmortalidad, ¿no? Que no es otra cosa más que eliminar la corruptibilidad del cuerpo. Ya no enfermamos, ya no morimos, ya no nos volvemos ancianos, que es volvernos decrépitos, corruptos, esta idea de que vamos a mal, ¿no? Vamos a peor. Y entonces si eliminas todo eso, pues queda un cuerpo inmortal, un cuerpo etéreo, diáfano. Pero además
La alquimia desarrolla también una vertiente que es así como muy espiritual y mística, y considera que lo mismo que la piedra filosofal es capaz de hacer en el cuerpo humano, es también capaz de hacerlo con el espíritu. Entonces, la piedra filosofal también nos vuelve mejores, más sabios, espiritualmente perfectos. Por eso Voldemort la quería, ¿no? Claro, claro. Y a mí me surge una pregunta, o sea, una vez tenías la piedra filosofal, ¿había algún tipo de ritual o simplemente era tenerla y ya eras incorruptible y eterno? Pues en principio de la piedra filosofal lo que había que obtener era un elixir. O sea, con la piedra filosofal lo que podías realizar era un elixir que te bebías y eso era lo que te transformaba. Y aquí parece que es donde se encuentra el cruce o el primer contacto entre la filosofía, entre la alquimia occidental y la alquimia oriental, la alquimia china. Porque los chinos, la alquimia china busca, o sea, no busca una piedra filosofal, sino que lo que busca es una especie como de elixir de la inmortalidad. Y parece que es en este concepto donde confluyen las dos alquimias. Oye. Y antes hablabas de que, bueno, el proceso fundamental es esa transmutación de los metales, ¿no? Uh-huh. ¿Qué métodos utilizaban los alquimistas para transmutar los metales? Bueno, pues en realidad cuando uno va a los textos alquímicos se encuentra mucha variedad de métodos. Partimos dentro de esta variedad, pues tenemos desde simples amalgamas o aleaciones metálicas, ¿vale? En las que mezclas distintos metales y entonces, claro, lo que obtienes es un metal plateado, pues como es plateado lo llamo plata, pero no es plata. Pero bueno, lo dicho, no tenían microscopios para saber que no era plata. Tenemos también procesos artesanales y químicos mucho más complejos que conseguían pues transformaciones o más o menos profundas de esos metales, pero esto era algo que, claro, la transmutación, digamos que ha sido siempre el anhelo alquimista. Ha habido muchos alquimistas que han afirmado haber logrado la transmutación, pero y muchas leyendas, ¿no?, sobre gente que ha visto transmutaciones, pero no hay ningún testimonio objetivo que podamos decir lo han logrado, ¿no? Entonces, digamos que fue siempre como la leyenda alquímica y hay muchos interesados por la alquimia que se desencantaron porque después de probar muchos tipos de procesos, está, por ejemplo, Miguel Pselo, en el mundo bizantino, que fue un personaje muy importante en la Cancillería y del mundo político e intelectual bizantino, que, bueno, pues en sus tiempos jóvenes, digamos que apoyado por un patriarca, le animaron, porque el patriarca tenía intereses en que descubriera cómo producir oro, a interesarse por la alquimia. Y él comienza a vincularse con esta disciplina con mucho entusiasmo, escribe una obrita, pero unos años después escribe otra y manifiesta su decepción. Que por más que lo intentaba, él cuando después iba a ver si realmente eso era plata o eso era oro, si rascabas la superficie, eso seguía siendo cobre y no se había transformado. Dice que él no lo conseguía y que lo consideraba un arte fraudulento. Claro, porque lo que estaban haciendo eran procesos metalúrgicos, procesos que no estaban realmente destinados a producir oro o plata. Entonces, los que tenían un poquito más de interés por ver qué había bajo la superficie, pues se llevaban a veces, casi siempre, grandes decepciones. Hubo un proceso que al lado de la búsqueda de la piedra filosofal gozó de mucha popularidad, que era el agua divina. Y esto es muy gracioso porque lo llaman agua divina, pero realmente es una traducción, una mala traducción, una traducción errónea del griego, donde la palabra theion, que es la misma
que se puede interpretar como divino, es también el nombre del sulfuro. Y entonces lo que tenemos es un agua de sulfuro. Entonces, intentando encontrar esta agua divina, pues hubo alquimistas que dieron muchísimas vueltas, pero tenemos una receta del siglo IV, más o menos, que nos describe cómo producir esta agua divina, esta agua de sulfuro, que se ha reproducido en época moderna. Hay libros de 2013 y, bueno, se ha reproducido varias veces en laboratorio por grupos de investigación que estudian ahora la alquimia. Y, bueno, pues lo que produce es una reacción química que produce así como una pátina dorada encima de la plata y digamos que la dora. Pero claro, si rascas, vuelves a obtener plata. Y a medida que la alquimia va evolucionando, pues estos procesos van siendo cada vez más complejos y llegamos a procesos pues muy complejos, también descritos de forma muy oscura, porque interesaba, por un lado, ocultar los procesos, ¿no? Que cualquiera que cogiera tu libro de alquimia no pudiera entenderlo, pero por otro lado también interesaba dar pues una imagen de que eso no era sencillo de alcanzar, de que tenías que esforzarte mucho y tenías que pasar por un proceso muy difícil que no podía realizar cualquiera. Me surgen dos preguntas, que nos vamos a pasar de tiempo, pero no pasa nada. Vale. Por un lado, ¿existían detractores de la alquimia? O sea, gente que decía que eso no servía, que no funcionaba, que no tal. Y por otro lado, ¿el conocimiento alquímico estaba abierto a todo el mundo? ¿O solamente, o había libros, digamos, que solo los propietarios podían entenderlos? ¿Solo unas élites podían entender eso? Pues mira, comienzo por la última pregunta, ¿vale? Sí, efectivamente, digamos que hubo varias formas de entender la alquimia. Y mientras había algunos autores, algunos alquimistas que abogaban por una práctica abierta de la alquimia, era una ciencia, igual que la medicina. Entonces tenía que ser comprensible y tenía que ser estudiable para cualquiera que quisiera acercarse a ella. Uno de estos, por ejemplo, es Zósimo, del que he hablado al comienzo. Pues este autor del siglo IV defiende que la alquimia tiene que ser comprensible y que las descripciones de los procesos tienen que poder entenderse. Pero frente a estos autores, ¿vale? Tenemos otra forma de entender la alquimia, que es una alquimia, digamos, esotérica, es una alquimia cerrada. El propio Zósimo tuvo una discípula que después se convirtió en maestra alquimista y que parece que creó un círculo al que solo podías entrar por iniciación y que tenías un juramento de forma que no podías divulgar lo que aprendieses. Y es también el motivo por el que a veces se codifican y se oscurecen los textos para hacerlos incomprensibles. En el mundo árabe, por ejemplo, se desarrolla una técnica de hacer inaccesible el conocimiento alquímico, salvo para aquellos que hubieran recibido una iniciación, que era hacer como dividir mucho la información, de tal manera que aunque tuvieras o dieras con un libro de alquimia, no podías llevar a cabo esos procedimientos porque carecías de toda la información. Necesitabas otros conocimientos que si no habías pasado por la iniciación no habías podido adquirir. Entonces había estas dos formas de entenderla. En relación con la pregunta que me hacías al comienzo de si la alquimia si hubo detractores, sí. Y de hecho ese es el final de la alquimia. Bueno, el comienzo de la química. El comienzo de la química es precisamente la mala fama que se gana la alquimia. Hasta el siglo XVIII, fíjate, hasta el siglo XVIII la palabra alquimia era intercambiable con la palabra química. Y en los textos y la forma de referirse a esta disciplina se intercambian las dos. Uno podía ser alquimista o podía ser químico, la gente entendía que estabas hablando de lo mismo. Y estabas hablando de alguien que no se dedicaba a una cosa no muy clara
que además era percibida como una especie de disciplina sucia, maloliente, que se hacía en un taller que no era, para los que lo veían desde fuera, era un taller que no era muy distinto a un taller artesanal. Entonces eso ya lo distinguía, ¿no? Hacía que la alquimia o la química no fuera igual que un matemático o un físico en una biblioteca. Pero es que además, los alquimistas a lo largo de la historia pues se fueron labrando una fama precisamente por esa imposibilidad de obtener la transmutación y por esos resultados que no eran los esperados de los procesos alquímicos, pues se fueron labrando una fama que oscila entre locos y sí, claro, porque si crees en que puedes conseguirlo, pues hay otras personas que te van a considerar que estás loco. Y timadores, ¿no? Personas que se dedicaban a ello realmente para timar o con propósitos fraudulentos. Y esto hizo que a lo largo de todo el siglo XVII, pues hubiera una rama de la alquimia, en este momento hablamos todavía de lo mismo, ¿no? Alquimia química, que se esforzase por separarse de esa otra, ¿no? Por dejar la transmutación, dejarse también de intentar trabajar con los metales preciosos y obtener oro y plata, e interesarse pues, por los procesos químicos, por las sustancias, hasta el punto que digamos que recuperan un poco ese buen nombre o ganan un buen nombre para esta disciplina. Y en el siglo XVIII la Academia de las Ciencias de París decide que hay que distinguirlas. Entonces, establecen el nombre química para esta nueva rama, que es más científica y más intelectual, y mantienen el nombre de alquimia para esa disciplina que persigue la transmutación de los metales y la obtención de la piedra filosofal, y que es considerada una pseudociencia. Entonces, a partir de ese momento, tenemos claramente ya la rama escindida. Pero todo esto surge precisamente de eso, de ese rechazo. Pues te has adelantado a la última pregunta que te íbamos a hacer, así que... pero bueno, voy a saltar a la penúltima, que también es hiper interesante, y es que, bueno, antes estabas hablando la relación que tenía la alquimia, ¿no? Con los dioses griegos y eso. Y queríamos preguntarte si había también alguna relación con la astrología en la antigüedad. Pues sí, la hubo. Pero como os decía, realmente como lo que conservamos es la rama más científica de la alquimia, pues tenemos pocos conocimientos sobre cómo se desarrolló esa influencia astrológica. Pero sabemos que la hubo porque precisamente os hablaba antes de Zósimo de Panópolis. Pues Zósimo vuelve a aparecer a propósito de esto, porque él protesta contra, le gusta mucho protestar, protesta contra mucha gente. Precisamente a través de estas protestas sabemos de los otros círculos de alquimistas que había en su época, y en una de estas protestas pues nos dice, él se enfada porque hay una rama de alquimistas que practican la alquimia y las tinturas, ¿no? Hablábamos de esta disciplina que en su momento se preocupaba por estos cambios cromáticos, estos cambios de colores, pero basan todos estos procesos en el kairos y utiliza este término, que es un término astrológico, que es el del momento adecuado, el momento preciso que precisamente se obtiene, es un momento astrológico, ¿no? Que depende de los planetas, de la posición de las estrellas. Entonces es de suponer que igual que había, por ejemplo, botánicos en la antigüedad que consideraban que las plantas solo tenían sus propiedades beneficiosas cuando las estrellas tenían una determinada alineación, es decir, cuando se recogían en ese momento del kairos, pues estos alquimistas aplicaban esta misma idea a la alquimia. Solo conseguías el éxito en tus procesos alquímicos si lo realizabas en el momento oportuno, en el momento determinado. Después, digamos que la influencia de la astrología puede percibirse también bastante en toda la imaginería
alquímica, en las imágenes, en las figuras, en los nombres, sobre todo de los metales, esa representación del oro y la plata como el sol y la luna, de Mercurio como distintos personajes, es otro de estos aspectos donde vamos a ver la influencia de la astrología. Y para retenerte un pelín más, porque es que me surge una última pregunta y es, ¿existieron escuelas de alquimistas? O sea, un grupo de gente que tenía, digamos, unas ideas, una estructura común. Sí. Existieron escuelas alquímicas y profesores alquimistas que eran filósofos, ¿no? Entonces tenían sus adeptos y tenían sus discípulos y se movían con ellos. Y de hecho, al menos en el periodo que mejor conozco yo, que es este periodo greco-egipcio de la tarda antigüedad, eran escuelas rivales y discutían entre ellos, y Zósimo de Panópolis, que claro, me refiero siempre a él porque su obra ha sido tan importante que, como ha ocurrido en otros campos, estos autores que se convierten en canónicos barren toda la tradición alternativa, toda la tradición que no está de acuerdo con ellos. Y entonces Zósimo, por ejemplo, Zósimo, que tenía su discípula y tenía su escuela, pues nos habla también de un sacerdote egipcio que se llamaba Nilo, y este sacerdote egipcio pues daba algo así como, podemos imaginarlo como charlas o clases sobre alquimia, a las que acudían sus discípulos, y sus discípulos pues eran muy variados. Y pues esto a Zósimo de Panópolis le ponía muy nervioso, porque decía que es que enseñaba bobadas, que este señor no había estudiado, y que todos estos jóvenes que le seguían embobados, pues que no estaban aprendiendo nada, y que lo que tenían que hacer era meterse en una biblioteca y estudiar. Bueno, no ha cambiado mucho ese discurso. Pero bueno, muchísimas gracias, Miriam, de verdad ha sido todo súper interesante y hemos aprendido un montón. Y bueno, pues gracias, y lamentablemente llega a su fin el capítulo. Pues muchísimas gracias a vosotros, chicos, ha sido maravilloso compartir esta tarde con vosotros. Igualmente, así que nada, nos vemos el domingo que viene en otro episodio más.